El taxi se detuvo frente a mi casa en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Después de semanas en el hospital italiano, al fin regresaba a mi hogar. El conductor, un hombre mayor con acento porteño, me ayudó con mi pequeña maleta. «Que te mejores, che», me dijo con una sonrisa amable antes de marcharse. Me quedé un momento parada en la acera, observando la fachada familiar de mi casa. Las bugambillas que trepaban por la pared lateral estaban en plena floración, su color violeta contrastando con el blanco de la pintura. Era una tarde cálida de primavera, típica de octubre en Buenos Aires, pero sentía un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Mi cuerpo aún dolía. Las cicatrices, todavía rosadas y tiernas, eran un recordatorio constante de la fragilidad humana. El accidente de auto me había dejado más marcas de las que podía contar, pero lo más difícil de sobrellevar no era el dolor físico. Era esa sensación punzante, esa certeza de que algo se había roto en mi interior, algo que ningún médico podría arreglar. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire familiar de mi barrio. El aroma a jazmín del vecino se mezclaba con el olor a asado que venía de alguna parrilla cercana. Sonidos familiares llegaban a mis oídos, el ladrido de un perro, la música tenue de un tango saliendo de alguna ventana abierta, el grito lejano de un vendedor de diarios. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. Con pasos lentos, me acerqué a la puerta. Antes de que pudiera buscar mis llaves, ésta se abrió. Daniel, mi esposo, estaba allí, con una sonrisa que intentaba ser cálida pero que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida a casa, Lucía», dijo, extendiendo sus brazos en un gesto que, antes del accidente, habría sido mi refugio. Pero ahora, mientras me acercaba a su abrazo, sentí como si estuviera entrando en la jaula de un animal desconocido. Su abrazo se sentía hueco, vacío, una actuación ensayada. Podía oler su perfume, el mismo que había usado durante nuestros 10 años de matrimonio, pero ahora tenía un toque amargo, como si estuviera contaminado por una mentira. Me separé de él, evitando mirarlo directamente a los ojos. «Gracias», murmuré, entrando a la casa. El living estaba exactamente como lo recordaba, los sillones de cuero marrón, la mesa ratona con la pila de revistas de arquitectura que Daniel siempre dejaba allí, las fotos de nuestro viaje a Bariloche en la repisa. Todo en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero había algo más, algo que no encajaba. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de apariencia impecable se levantó del sillón. Su cabello negro, lacio y brillante enmarcaba un rostro de rasgos finos. Vestía una blusa blanca y pantalones negros que gritaban, profesional, pero había algo en su postura, en la forma en que sus ojos se movieron rápidamente entre Daniel y yo, que me hizo sentir como si estuviera mirando a un intruso en mi propio hogar. Daniel carraspeó, visiblemente incómodo. «Lucía, te presento a Camila», dijo, su voz forzadamente alegre. «Es una enfermera particular que contraté para ayudarte con tu recuperación». Camila se acercó, extendiendo su mano con una sonrisa que parecía genuina. «Es un placer conocerte, Lucía», dijo con un tono cálido y profesional. «Estoy aquí para asistirte en todo lo que necesites». Estreché su mano, notando lo suave que era su piel. Demasiado suave para ser las manos de alguien que trabaja en un hospital. Sus ojos, de un marrón oscuro, me miraban con una mezcla de simpatía y algo más, culpa, tal vez. «Gracias, Camila», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Es muy amable de tu parte venir a ayudarme». Pero yo ya sabía la verdad. La había descubierto días atrás, en una de esas noches interminables en el hospital. Daniel había olvidado su celular cuando vino a visitarme. Un mensaje llegó, iluminando la pantalla. «No puedo esperar a verte esta noche, mi amor. El remitente, Camila». En ese momento, sentí como si el mundo se detuviera. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y su olor a desinfectante, se volvió aún más fría y estéril. Recuerdo haber mirado por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia, preguntándome cuántas otras personas estaban viviendo una mentira sin saberlo. Y ahora, ahí estaba ella. De pie en la sala de mi casa, con la audacia de invadir mi santuario como si su presencia fuera un acto de caridad. La rabia burbujeaba en mi interior, mezclándose con una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarme.
pero no podía mostrar mis cartas, no todavía. ¿Por qué no nos sentamos?, sugirió Daniel, su voz traicionando un nerviosismo que intentaba ocultar. Debes estar cansada del viaje desde el hospital. Asentí, dejándome caer en mi sillón favorito. El cuero crujió bajo mi peso, un sonido familiar que ahora parecía burlarse de mí. Camila se sentó en el extremo opuesto del sofá, sus manos cruzadas sobre su regazo, la imagen perfecta de la compostura profesional. Daniel comenzó a hablar alegremente sobre cómo Camila me ayudaría con mis ejercicios de rehabilitación, con la administración de medicamentos, con cualquier cosa que pudiera necesitar. Cada palabra suya me perforaba como un cuchillo, pero mi máscara seguía en su lugar. Sonreí, asentí en los momentos apropiados, incluso hice algunas preguntas sobre el régimen de cuidados que seguiríamos. «Es muy considerado de tu parte, amor», murmuré, fingiendo la gratitud de una esposa ingenua. Vi cómo Camila se tensaba ligeramente ante la palabra «amor». Bien, pensé. Que sienta aunque sea una fracción del dolor que estoy sintiendo. La conversación continuó, una danza elaborada de mentiras y medias verdades. Daniel hablaba sobre cómo había reorganizado su horario en el estudio de arquitectura para estar más tiempo en casa. Camila mencionaba su experiencia trabajando con pacientes en recuperación. Y yo interpretaba el papel de la esposa agradecida y convaleciente a la perfección. Mientras hablábamos, mi mente vagaba. Recordé el día que conocí a Daniel, en la Facultad de Derecho de la UBA. Él estaba en arquitectura, yo en abogacía. Nos cruzamos en la cafetería, él derramó su café sobre mis apuntes de derecho civil. Lo que comenzó como un desastre se convirtió en una conversación de horas. Hablamos de nuestros sueños, de cómo queríamos cambiar el mundo, él diseñando espacios que mejoraran la vida de las personas, yo defendiendo a quienes no podían defenderse solos. Esos recuerdos, que una vez me llenaron de calidez, ahora se sentían como cenizas en mi boca. ¿Cuándo habíamos perdido ese fuego, esa conexión? ¿O acaso nunca había existido realmente, y todo había sido una ilusión construida sobre mis propias expectativas? Lucía, ¿estás bien?, la voz de Daniel me sacó de mis pensamientos. Me di cuenta de que había estado mirando fijamente la pared, perdida en mis recuerdos. Sí, respondí, forzando una sonrisa. Solo estoy un poco cansada. Creo que debería descansar un poco. Por supuesto, dijo Camila, levantándose con gracia felina. Es importante que descanses. Mañana comenzaremos con una rutina suave de ejercicios, si te parece bien. Asentí, agradeciendo la excusa para retirarme. Daniel se ofreció a ayudarme a llegar a la habitación, pero decliné su oferta con un gesto. Puedo hacerlo sola, gracias. Necesito empezar a moverme por mi cuenta. Mientras caminaba lentamente hacia el dormitorio, podía sentir sus miradas en mi espalda. Me pregunté qué estarían pensando. ¿Se sentirían culpables? ¿O simplemente estaban aliviados de que su farsa no hubiera sido descubierta? Entré en la habitación y cerré la puerta tras de mí. El silencio repentino fue como un bálsamo. Me senté en el borde de la cama, nuestro lecho matrimonial, y miré alrededor. Las fotos en las paredes, los libros en las estanterías, la ropa de Daniel asomando por el armario entreabierto. Todos fragmentos de una vida que creía conocer, pero que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Me recosté, sintiendo el peso de mi cuerpo hundirse en el colchón familiar. Cerré los ojos, pero no para dormir. Mi mente estaba demasiado activa, planeando, calculando. Porque aunque estaba herida, no estaba derrotada. Daniel y Camila habían cometido un error al subestimarme. Creían que podrían jugar este juego bajo mis narices, en mi propia casa. Pero se olvidaban de algo crucial: yo era abogada. Mi vida se basaba en descubrir la verdad, en luchar por la justicia. Y ahora, esa lucha sería por mí misma. Mientras yacía allí, escuchando los murmullos apagados que venían de la sala, una determinación fría se asentó en mi pecho. Esto no era el final. Era solo el comienzo de mi contraataque. Y cuando terminara, Daniel y Camila aprenderían que hay consecuencias por jugar con fuego. Con esa resolución, me permití cerrar los ojos y descansar. Mañana sería un nuevo día,
el primer día del resto de mi vida. Y esta vez, yo dictaría las reglas del juego. Esa noche, fingí estar más cansada de lo que realmente estaba. Después de una cena ligera que Camila preparó, una sopa de verduras que, a pesar de mi renuencia a admitirlo, estaba deliciosa, me excusé y me retiré a la habitación. Daniel se ofreció a acompañarme, pero lo rechacé con un gesto suave. Necesito un poco de tiempo a solas, le dije, notando cómo su expresión fluctuaba entre el alivio y la culpa. Una vez en la habitación, cerré la puerta y me apoyé contra ella, escuchando. Los sonidos de la casa, antes tan familiares y reconfortantes, ahora parecían provenir de un lugar ajeno. El tintineo de los platos mientras recogían la mesa, el murmullo bajo de la televisión, el ocasional crujido del piso de madera bajo sus pasos. Cada sonido era como una punzada, un recordatorio de la vida que se desenvolvía sin mí al otro lado de la puerta. Me acosté en la cama, pero el sueño estaba lejos de llegar. La oscuridad de la habitación parecía amplificar cada sonido, cada pensamiento. Desde la sala, escuché sus risas tenues. ¿Cómo podían ser tan descarados? La familiaridad en sus voces, aunque intentaban mantenerlas bajas, era como un puñal en mi corazón. Imaginé los susurros entre ellos, la confianza compartida bajo mi propio techo. ¿De qué estarían hablando? ¿Planearían cómo mantener su engaño? O quizás, en la seguridad de creerme dormida, ¿dejarían caer sus máscaras por completo? La náusea me invadió, una mezcla de disgusto y rabia que amenazaba con ahogarme. Pero me obligué a mantenerme firme. No podía dejar que la emoción nublara mi juicio. Necesitaba pensar, planear, ser más inteligente que ellos. Pasé horas en la oscuridad, contemplando el techo, dejando que la rabia se asentara en mi pecho sin dejar que me consumiera. En la penumbra, los contornos familiares de la habitación parecían burlarse de mí. El armario donde la ropa de Daniel colgaba junto a la mía, el espejo donde tantas mañanas nos habíamos arreglado juntos, las fotos en la mesita de noche que capturaban momentos de una felicidad que ahora parecía una farsa elaborada. Recordé todos los momentos en los que confié ciegamente en Daniel. Nuestro primer apartamento juntos, un pequeño estudio en San Telmo que parecía un palacio porque lo compartíamos. Las noches de estudio en la universidad, él diseñando edificios imposibles, yo memorizando leyes y precedentes, ambos soñando con un futuro brillante. El día de nuestra boda en la Basílica del Santísimo Sacramento, rodeados de familiares y amigos, jurando un amor eterno que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿En qué momento había comenzado todo? ¿Cuándo la mirada de Daniel había empezado a desviarse? ¿Fue después de mi ascenso en el bufete, cuando mis horarios se volvieron más demandantes? ¿O quizás cuando decidimos posponer la idea de tener hijos, enfocándonos en nuestras carreras? Cada recuerdo, cada momento que una vez atesoré, ahora estaba teñido de duda. El pasado se desmoronaba, y en su lugar emergía una versión de mí que no permitiría ser pisoteada. Ya no era la joven idealista que creía en el amor incondicional y en los finales felices. Esa Lucía había muerto en el accidente, o quizás incluso antes, sin que yo lo supiera. En su lugar, sentía nacer una nueva versión de mí misma. Una mujer más fuerte, más dura, dispuesta a luchar por lo que merecía. La abogada en mí, esa parte que había aprendido a diseccionar argumentos y encontrar la verdad oculta, ahora dirigía su mirada analítica hacia mi propia vida. Mientras las horas pasaban, comencé a trazar un plan. No sería una víctima en esta historia. No me conformaría con las migajas de compasión que Daniel y Camila quisieran arrojarme. Tomaría el control de mi vida, de mi futuro, y lo haría en mis propios términos. El sonido de pasos en el pasillo me alertó. Era tarde, probablemente pasada la medianoche. Cerré los ojos, fingiendo dormir, mientras la puerta se abría suavemente. Daniel entró, sus movimientos cautelosos en la oscuridad. Lo sentí detenerse junto a la cama, probablemente observándome. ¿Qué vería? ¿A la esposa convaleciente que creía engañar? ¿O podría, de alguna manera, percibir el fuego que ardía en mi interior? Después de un momento que pareció eterno, lo sentí alejarse. La puerta del baño se cerró, y el sonido del agua corriendo llenó el silencio. Abrí los ojos, mirando el espacio vacío a mi lado en la cama. Pronto,
Ese espacio estaría ocupado por el hombre que había jurado amarme y protegerme, pero que ahora era poco más que un extraño. Cuando Daniel finalmente se acostó, mantuve mi respiración constante, mi cuerpo inmóvil. El colchón se hundió bajo su peso, y pude sentir el calor de su cuerpo, tan cerca y a la vez tan inalcanzablemente lejos. Su respiración pronto se volvió profunda y regular, señal de que había caído en un sueño tranquilo. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente? ¿No le pesaba la conciencia? ¿O acaso había perfeccionado tanto su engaño que incluso en el reino de los sueños podía mantener su fachada? A medida que la noche avanzaba, escuché los sonidos familiares de la ciudad a través de la ventana entreabierta. El ocasional bocinazo de un taxi, el maullido lejano de un gato callejero, el rumor del viento entre los árboles de la calle. Buenos Aires nunca dormía completamente, y en esa noche interminable, me sentí extrañamente conectada con su energía incansable. Mis pensamientos vagaron hacia Camila. ¿Estaría ella también despierta en la habitación de invitados? ¿Pensaría en Daniel, en mí, en la situación imposible en la que se había metido? ¿O quizás dormía tranquila, convencida de que su papel de enfermera compasiva la absolvía de cualquier culpa? Por un momento, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Camila, quien fuera que fuese realmente, se había enredado en una telaraña de mentiras. Pero esa lástima se evaporó rápidamente. Ella había tomado sus decisiones, al igual que Daniel. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. A medida que la noche daba paso a la madrugada, mi mente continuaba trabajando incansablemente. Repasé mentalmente mis opciones legales, los activos que compartíamos Daniel y yo, las ramificaciones de cada posible curso de acción. Como abogada, sabía que el conocimiento era poder, y estaba decidida a armarme con toda la información posible. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, había tomado una decisión. No actuaría precipitadamente. No, jugaría el juego largo. Observaría, recopilaría pruebas, y cuando llegara el momento, mi movida sería decisiva. El despertador sonó, sobresaltándome a pesar de que llevaba horas despierta. Daniel se removió a mi lado, estirándose antes de apagar la alarma. Se giró hacia mí, su mano rozando suavemente mi brazo. «Buenos días, Lucía», murmuró, su voz aún ronca por el sueño. «¿Cómo te sientes?» Me volví hacia él, encontrando sus ojos en la tenue luz de la mañana. Por un momento, vi al hombre del que me había enamorado, el Daniel que me hacía reír, que me sostenía cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la realidad del hombre que me había traicionado. «Mejor», respondí, mi voz neutral. «Creo que el descanso me ha sentado bien». Daniel sonrió, aparentemente aliviado. Se inclinó para besarme en la frente, un gesto que antes me habría llenado de calidez pero que ahora solo me provocaba un escalofrío interno. «Me alegro», dijo, levantándose de la cama. «Voy a preparar el desayuno. ¿Quieres que te lo traiga aquí o te sientes con fuerzas para venir al comedor?» Consideré mis opciones por un momento. Parte de mí quería quedarse en la seguridad de la habitación, evitando la farsa que seguramente me esperaba en la cocina. Pero la abogada en mí, la estratega, sabía que necesitaba observar, recopilar información. «Iré al comedor», decidí. «Me vendrá bien moverme un poco». Daniel asintió, claramente complacido con mi respuesta. «Perfecto. Le diré a Camila que te ayude a prepararte». Mientras se dirigía al baño, me quedé mirando la puerta cerrada. La mención de Camila había enviado una nueva oleada de emociones contradictorias a través de mí. Rabia, dolor, determinación. Pero las aparté, enfocándome en lo que necesitaba hacer. Hoy comenzaría mi investigación. Observaría cada interacción, cada mirada, cada palabra no dicha entre Daniel y Camila. Y mientras ellos creían tener el control, yo estaría tejiendo mi propia red, preparándome para el momento en que finalmente revelaría mi mano. El sonido de la ducha llenó el silencio de la habitación. Me senté en la cama, respirando profundamente. El día apenas comenzaba, y ya me sentía agotada. Pero no podía permitirme flaquear. No, ahora. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Camila. «¿Lucía?».
¿Puedo pasar? Adelante, respondí, preparándome para el primer acto del día. Mientras Camila entraba, con su sonrisa profesional y sus ojos cautelosos, me recordé a mí misma que esto era solo el comienzo. El juego apenas estaba comenzando, y yo tenía toda la intención de ganarlo. La mañana siguiente amaneció con una claridad que contrastaba fuertemente con la tormenta que rugía en mi interior. El aroma a café recién hecho se filtraba por debajo de la puerta de mi habitación, una invitación tentadora a enfrentar el día que tenía por delante. Me levanté con calma, vistiéndome con cuidado, eligiendo una blusa azul cielo que Daniel me había regalado en nuestro último aniversario. Una elección deliberada, un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Al salir de la habitación, el murmullo de voces proveniente de la cocina me detuvo en seco. Daniel y Camila, sus tonos bajos y cómplices, compartiendo un momento que claramente no estaba destinado a mis oídos. Respiré hondo, alisé mi blusa, y me armé de valor antes de entrar. «Buenos días», dije, mi voz sorprendentemente firme. El efecto fue inmediato. Daniel casi derrama su café, y Camila dejó caer la tostada que estaba untando con mantequilla. «Lucía», exclamó Daniel, recuperándose rápidamente. «No te oímos levantarte. ¿Cómo te sientes esta mañana?» Ignoré su pregunta y me dirigí directamente a la cafetera. «El café huele maravilloso», comenté, sirviéndome una taza. El aroma familiar era reconfortante, un ancla en medio de la tormenta emocional que amenazaba con arrastrarme. Me senté a la mesa con una leve sonrisa, como si estuviera disfrutando de la atmósfera hogareña que ellos habían intentado corromper. Camila, recuperada de su sorpresa inicial, se apresuró a ofrecerme tostadas y frutas. «Gracias, Camila», dije, aceptando un trozo de pan. «Es muy amable de tu parte preparar el desayuno». Ella asintió, sus ojos evitando los míos. «Es un placer, Lucía. Es lo menos que puedo hacer para ayudar en tu recuperación». Daniel se aclaró la garganta, claramente incómodo con la tensión que flotaba en el aire. «¿Cómo dormiste, amor? ¿Necesitas algo para el dolor?» Lo miré directamente, permitiendo que un atisbo de la tormenta interior se reflejara en mis ojos. «Dormí sorprendentemente bien, gracias. De hecho, me siento mucho mejor». Vi cómo intercambiaban una mirada rápida, una mezcla de alivio y preocupación cruzando sus rostros. «Pobres ilusos», pensé. «Creen que tienen el control de la situación». Mientras comíamos en un silencio incómodo, mi mente repasaba el plan que había trazado durante la noche. Cada movimiento, cada palabra, debía ser calculada con precisión. Esta era mi cancha, mi juego, y estaba decidida a ganar. Cuando Daniel me preguntó cómo me sentía, le respondí con amabilidad forzada: «Mucho mejor, de verdad. Tanto que incluso tuve tiempo de organizar unos asuntos pendientes anoche». Vi cómo su expresión cambiaba, una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Asuntos pendientes? ¿De qué hablas, Lucía?» Con movimientos deliberadamente lentos, saqué un sobre blanco del bolsillo de mi bata y lo coloqué en la mesa frente a él. El sonido del papel contra la madera resonó en la cocina súbitamente silenciosa. Daniel miró el sobre con una mezcla de curiosidad y temor, como si fuera una bomba a punto de estallar. Camila, por su parte, se había quedado inmóvil, su taza de café a medio camino de sus labios. «¿Qué es esto?», preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. «Ábrelo», respondí simplemente, mi voz tranquila pero firme. Con dedos temblorosos, Daniel tomó el sobre. El crujido del papel al abrirlo pareció amplificarse en el silencio tenso de la cocina. Sacó los documentos y comenzó a leerlos. Vi cómo su expresión pasaba por la sorpresa, la incredulidad y, finalmente, el pánico. «Son los papeles del divorcio», anuncié con voz serena, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. El efecto de mis palabras fue inmediato y dramático. Daniel dejó caer los papeles, que se esparcieron sobre la mesa como hojas de otoño. Camila soltó un pequeño jadeo, su mano volando a su boca en un gesto de shock. La cocina, antes llena de la calidez del desayuno compartido, ahora parecía haber bajado varios grados de temperatura. Daniel me miró como si no me reconociera, como si la mujer sentada frente a él fuera una extraña y no la esposa con la que había compartido una década de su vida.
Lucía, ¿qué es esto? No puedes hablar en serio. Mantuve mi mirada fija en él, mi voz tranquila pero firme. Nunca he hablado más en serio en mi vida, Daniel. Camila se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de baldosas. Yo, creo que debería irme, murmuró, claramente incómoda con la escena que se desarrollaba frente a ella. No, dije, sin apartar la mirada de Daniel. Quédate, Camila. Esto te concierne tanto como a Daniel. Vi cómo el color abandonaba el rostro de ambos. Daniel parecía a punto de desmayarse, mientras que Camila se había quedado paralizada, a medio camino entre la mesa y la puerta. ¿De qué estás hablando?, preguntó Daniel, su voz temblando ligeramente. Me incliné ligeramente hacia él, con una sonrisa calmada que no llegaba a mis ojos, murmuré, vamos, Daniel. No insultes mi inteligencia. Se lo di ustedes dos. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía casi oír el latido acelerado de sus corazones, el zumbido de sus mentes tratando desesperadamente de encontrar una salida a esta situación. Lucía, comenzó Daniel, pero lo interrumpí con un gesto de mi mano. No quiero excusas, Daniel. No quiero mentiras. He tenido suficiente de eso. Me giré hacia Camila, que parecía querer fundirse con las paredes de la cocina. ¿Y tú, Camila? ¿De verdad creíste que podrías entrar en mi casa, en mi vida, bajo el pretexto de ser mi enfermera? Camila abrió la boca, pero ningún sonido salió. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, una mezcla de vergüenza y miedo. Volví mi atención a Daniel, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Espero que valga la pena, dije, mi voz cargada de una fría determinación. Daniel pareció desmoronarse ante mis ojos. Lucía, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Fue un error, lo sé, pero te amo. Podemos superarlo juntos. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Arreglarlo? ¿Superarlo juntos? Daniel, rompiste algo que no se puede reparar. La confianza, una vez perdida, no se recupera tan fácilmente. Me levanté, sintiendo una fuerza renovada correr por mis venas. He pasado las últimas semanas en el hospital, luchando por mi vida, creyendo que tenía un marido amoroso esperándome en casa. Y todo este tiempo, ustedes dos han estado. Mi voz se quebró por un momento, pero me recompuse rápidamente. No hay nada que arreglar aquí. Camila finalmente encontró su voz. Lucía, lo siento tanto. Nunca quisimos lastimarte. Esto se nos fue de las manos. La miré, permitiendo que viera el dolor y la decepción en mis ojos. ¿Se les fue de las manos? ¿Esa es tu excusa? ¿Cómo crees que me siento yo, Camila? Llegaste a mi casa pretendiendo ser alguien que estaba aquí para ayudarme, cuando en realidad estabas aquí para estar cerca de mi marido. Daniel se puso de pie, extendiendo una mano hacia mí. Lucía, por favor, escúchame. Sé que cometí un error terrible, pero te amo. Eres mi esposa, hemos construido una vida juntos. No tires todo por la borda por un error. Retrocedí, evitando su toque. ¿Un error? Daniel, un error es olvidar sacar la basura o llegar tarde a una cita. Esto es una traición. Una traición a nuestro matrimonio, a nuestros votos, a todo lo que supuestamente significábamos el uno para el otro. Camila comenzó a sollozar silenciosamente, sus hombros temblando. Daniel parecía perdido, dividido entre tratar de alcanzarme y consolar a Camila. Les sugiero que se vayan, dije, mi voz fría y controlada. Ambos. Necesito tiempo y espacio, y claramente, ustedes necesitan decidir qué van a hacer ahora que su pequeño engaño ha sido descubierto. Daniel parecía a punto de protestar, pero algo en mi mirada lo detuvo. Asintió lentamente, derrotado. Está bien, Lucía. Nos iremos. Pero por favor, prométeme que hablaremos de esto. Que me darás la oportunidad de explicarte. Solté una risa sin humor. ¿Explicarme qué, Daniel?
¿Cómo decidiste que nuestros votos matrimoniales eran opcionales? ¿Cómo pensaste que era una buena idea traer a tu amante a nuestra casa bajo el pretexto de cuidarme? Camila se estremeció ante la palabra amante, pero no dijo nada. Comenzó a recoger sus cosas en silencio, evitando mirarme directamente. Me volví hacia la ventana, dándoles la espalda. Tienen 1 hora para recoger sus cosas y salir de mi casa. Los papeles del divorcio están sobre la mesa. Léelos, fírmalos, y haz que tu abogado se ponga en contacto con el mío. Escuché el sonido de pasos vacilantes, el crujido de papeles siendo recogidos, el suave clic de la puerta de la habitación al cerrarse. Me quedé allí, mirando hacia el jardín, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a caer. Cuando finalmente escuché la puerta principal cerrarse, me permití colapsar en una silla. El silencio en la casa era ensordecedor, pero por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. Miré alrededor de la cocina, los restos del desayuno aún sobre la mesa, testigos silenciosos de la escena que acababa de desarrollarse. Tomé mi taza de café, ahora frío, y bebí un sorbo. El sabor amargo en mi lengua parecía apropiado para el momento. Sabía que esto era solo el comienzo. Habría más conversaciones difíciles, más momentos de dolor y duda. Pero por ahora, en este momento, me permití sentir una chispa de orgullo. Había enfrentado la traición de frente, había tomado el control de mi vida nuevamente. Mientras limpiaba la mesa, recogiendo los fragmentos de mi vida anterior, me di cuenta de que, a pesar del dolor, me sentía más fuerte que nunca. El camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, podía confiar en mí misma para superar cualquier obstáculo. La estocada final había sido dada, y aunque la herida aún sangraba, sabía que eventualmente sanaría. Y cuando lo hiciera, emergerían una Lucía más fuerte y una vida completamente nueva. Las horas que siguieron a la partida de Daniel y Camila pasaron en un borrón de emociones contradictorias. La casa, antes llena de tensión y secretos, ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me moví de habitación en habitación, tocando objetos familiares que de repente parecían pertenecer a una vida que ya no era mía. En el estudio, los planos de Daniel estaban esparcidos sobre su escritorio, proyectos a medio terminar que ahora parecían tan insignificantes. En el dormitorio, su ropa aún colgaba en el armario, un recordatorio tangible de su presencia. En la cocina, la taza que había usado esa mañana aún estaba en el fregadero. Pequeños detalles de una vida compartida que ahora se desmoronaba. Me senté en el sofá de la sala, el mismo lugar donde hace apenas unas semanas había descubierto la verdad sobre la relación entre Daniel y Camila. El peso de todo lo ocurrido comenzó a asentarse sobre mí. Había actuado con determinación, con la fuerza que sabía que poseía, pero ahora, en la quietud de la casa vacía, las dudas comenzaron a asomar. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido demasiado dura, demasiado rápida en mi decisión? Por un momento, la idea de llamar a Daniel, de decirle que podíamos hablar, que podíamos intentar arreglarlo, cruzó por mi mente. Pero tan pronto como el pensamiento apareció, lo deseché. No, me recordé a mí misma. Él había tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. El sonido del teléfono me sobresaltó, sacándome de mis pensamientos. Miré el identificador de llamadas. Era Mariana, mi mejor amiga y colega del bufete de abogados. Por un momento, consideré no contestar. No me sentía preparada para hablar con nadie, para explicar lo que había sucedido. Pero sabía que necesitaba un ancla, alguien que me recordara quién era yo más allá de mi matrimonio fallido. Hola, Mari, contesté, sorprendida por lo cansada que sonaba mi voz. Lucía. Por fin contestas. He estado tratando de comunicarme contigo toda la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo con la recuperación? Cerré los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido. ¿Cómo podía resumir las últimas 24 horas en una conversación telefónica? Mari, las cosas han cambiado, logré decir, mi voz quebrándose ligeramente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Mariana me conocía lo suficientemente bien como para saber que algo andaba muy mal. Lucía, ¿qué pasó?
¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya para allá? La preocupación en su voz fue suficiente para romper las últimas barreras que había construido. Antes de darme cuenta, las palabras comenzaron a fluir. Le conté todo: el descubrimiento de la infidelidad de Daniel, la farsa de Camila como enfermera, la confrontación de esa mañana. Mariana escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con pequeñas exclamaciones de sorpresa o indignación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Ay, Lucía», dijo finalmente, su voz llena de compasión. «Lo siento tanto. No puedo creer que Daniel haya hecho algo así. ¿Estás segura de que quieres el divorcio? ¿No crees que podrían?». La interrumpí antes de que pudiera terminar la frase. «No, Mari. No hay vuelta atrás. Lo que hizo no es algo que pueda perdonar o olvidar». «Te entiendo», dijo suavemente. «Sabes que estoy aquí para lo que necesites, ¿verdad? Si quieres que vaya a tu casa, o si necesitas ayuda con los trámites del divorcio». Su oferta me reconfortó. A pesar de todo, no estaba sola. «Gracias, Mari. Por ahora creo que necesito un tiempo para procesar todo esto. Pero te lo agradezco, de verdad». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Sabía que pronto tendría que enfrentar más llamadas, más preguntas. Nuestros amigos, nuestras familias, todos querrían saber qué había pasado. La idea de tener que explicar una y otra vez la traición de Daniel me agotaba. Decidí que necesitaba aire fresco. Me puse una chaqueta ligera y salí al pequeño patio trasero. El día estaba nublado, reflejando perfectamente mi estado de ánimo. Me senté en el banco de madera que Daniel había construido el verano pasado, otro recuerdo de tiempos más felices que ahora parecía burlarse de mí. El sonido de una notificación en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Daniel: «Lucía, por favor, necesitamos hablar. Esto no puede terminar así. Te amo, cometí un error terrible, pero podemos superarlo. Por favor, llámame». Sentí una oleada de emociones contradictorias. Rabia, dolor, una pizca de anhelo por lo que una vez tuvimos. Pero sobre todo, sentí una determinación renovada. No iba a caer en esa trampa. No iba a permitir que me manipulara con palabras dulces y promesas vacías. Estaba a punto de borrar el mensaje cuando el teléfono comenzó a sonar. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Mi corazón se aceleró. ¿Debería contestar? ¿Ignorarlo? Después de un momento de duda, decidí enfrentarlo. Necesitaba dejar las cosas claras de una vez por todas. «¿Qué quieres, Daniel?», contesté, mi voz más firme de lo que me sentía. Hubo un momento de silencio antes de que su voz, quebrada y desesperada, llenara la línea. «Lucía, gracias por contestar. Yo no sé ni por dónde empezar». «Podrías empezar por respetar mi decisión», dije, tratando de mantener mi voz neutral. «Por favor, escúchame», suplicó. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero te amo. Estos años juntos, todo lo que hemos construido, no podemos tirarlo por la borda así». Cerré los ojos, sintiendo cada palabra como un puñal. «¿Nosotros, Daniel? Tú fuiste quien tiró todo por la borda cuando decidiste engañarme. Fue un error, lo sé», su voz sonaba desesperada. Me sentía solo, confundido. «Tú estabas tan ocupada con tu trabajo, y luego el accidente. Camila estaba ahí, y yo». «No te atrevas», lo interrumpí, la rabia hirviendo en mi interior. «No te atrevas a culparme por tu infidelidad. Tuviste opciones, Daniel. Podrías haber hablado conmigo, podrías haber buscado ayuda. En cambio, elegiste traicionarme». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz sonaba derrotada. «Tienes razón. Lo siento tanto, Lucía. Nunca quise lastimarte». «Pero lo hiciste», respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias». «¿Qué hago ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro.
Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Ahora, respetas mi decisión. Firmas los papeles del divorcio y me dejas seguir adelante con mi vida. Lucía, por favor. No, Daniel. Se acabó. Espero que encuentres la felicidad, de verdad. Pero no será conmigo. Antes de que pudiera responder, corté la llamada. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. Lloré por el amor que habíamos perdido, por los sueños que ya no se realizarían, por la vida que había imaginado y que ahora se desvanecía como humo. Pero a medida que las lágrimas caían, sentí algo más crecer en mi interior. Una fuerza, una determinación. Sí, mi mundo se estaba desmoronando, pero de las ruinas, construiría algo nuevo, algo mejor. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Dudé por un momento antes de contestar. «Hola», dije, mi voz aún ronca por el llanto. Lucía, una voz femenina, temblorosa y familiar, llenó la línea. Era Camila. Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Qué podría querer decirme? Camila, logré decir finalmente, mi voz fría. ¿Qué quieres? Hubo una pausa, un suspiro tembloroso. Yo, quería pedirte perdón. Sé que no tengo derecho, que lo que hicimos es imperdonable, pero... Tienes razón, la interrumpí. Es imperdonable. Lo sé, su voz se quebró. Pero necesitaba decírtelo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Daniel, él me dijo que las cosas entre ustedes no estaban bien, que prácticamente estaban separados. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Así que esa era la historia que Daniel había inventado para justificar su infidelidad. Eso no es cierto, dije, mi voz temblando de rabia. Daniel te mintió, Camila. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero nunca estuvimos separados. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Camila volvió a hablar, su voz estaba llena de vergüenza y arrepentimiento. Lo siento tanto, Lucía. Debí haber sabido, debí haber preguntado. Sí, debiste, respondí, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. Pero ya no importa. Lo hecho está. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Camila, su voz apenas audible. Me tomé un momento para considerar su pregunta. ¿Qué iba a hacer? La verdad era que no lo sabía con certeza. Pero de una cosa estaba segura. Voy a seguir adelante, dije finalmente. Voy a reconstruir mi vida, sin Daniel y sin todo este drama. Y te sugiero que hagas lo mismo. Entiendo, dijo Camila. Yo, de verdad lo siento, Lucía. Espero que algún día puedas perdonarnos. Tal vez algún día, respondí, aunque en mi corazón sabía que ese día estaba muy lejos, si es que alguna vez llegaba. Adiós, Camila. Colgué el teléfono, sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Las conversaciones con Daniel y Camila habían sido dolorosas, pero necesarias. Eran el cierre que necesitaba para poder avanzar. Miré alrededor del patio, los recuerdos de mi vida con Daniel mezclándose con la realidad del presente. Sí, mi mundo se estaba desmoronando. Pero de las ruinas, emergería algo nuevo. No sabía exactamente qué forma tomaría mi futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Me levanté del banco, estirando mis músculos doloridos. Era hora de entrar, de enfrentar la casa vacía y comenzar a planear mis próximos pasos. El camino por delante sería difícil, lo sabía, pero también sabía que era fuerte, que podría enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras caminaba hacia la casa, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida y abriendo uno nuevo. El desmoronamiento de mi matrimonio, de la vida que había conocido, era doloroso. Pero también era una oportunidad para reconstruir, para redescubrirme a mí misma. Con cada paso, sentía cómo iba dejando atrás el dolor, la traición, las mentiras. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlo. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara,
tenía la fuerza para superar cualquier obstáculo. El desmoronamiento no era el final. Era solo el comienzo de algo nuevo. Los días que siguieron a la confrontación con Daniel y Camila se desdibujaron en una mezcla de trámites legales, conversaciones incómodas y momentos de introspección. Cada mañana, me despertaba con la realidad de mi nueva vida golpeándome como una ola fría. La casa, antes llena de recuerdos felices, ahora parecía un museo de una vida pasada. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta de mi bufete de abogados. La abrí con manos temblorosas, sabiendo que su contenido podría cambiar el curso de mi futuro inmediato. Efectivamente, era una notificación de que mi licencia por enfermedad estaba por terminar y se esperaba que volviera al trabajo la semana siguiente. Me senté en el sofá, la carta aún en mis manos. ¿Estaba lista para volver al mundo exterior? Para enfrentar las preguntas curiosas, las miradas de lástima, los rumores que seguramente ya circulaban? Por un momento, el pánico amenazó con abrumarme. Pero respiré hondo, recordándome a mí misma quién era. Lucía Mendoza, abogada respetada, mujer fuerte. No iba a dejar que la traición de Daniel definiera el resto de mi vida. Con renovada determinación, me dirigí al estudio. Era hora de planear mi regreso, no solo al trabajo, sino a la vida en general. Mientras organizaba mis papeles y revisaba mis casos pendientes, mi mente vagó hacia los acontecimientos de las últimas semanas. Recordé la última conversación que había tenido con Daniel, unos días después de que se fuera de la casa. Había llamado, su voz una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Lucía, había dicho, por favor, necesitamos hablar. Esto no puede terminar así. Me recosté en el sofá, disfrutando de un momento de calma antes de responder. Lo que tenía que hacer, respondí con frialdad. No iba a permitir que siguieras jugando conmigo. Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que soltara su confesión. Camila se fue. Me dejó. Contuve la risa. ¿De verdad creía que eso me importaba? Pero quise escuchar más. Dijo que nunca quiso esto, que solo lo hacía porque pensaba que me sacrificarías por ella, agregó, su voz desmoronándose. Pero no lo hiciste. Y ahora no tengo nada. En ese momento, sentí una mezcla de emociones, una pizca de satisfacción por la justicia poética de la situación, pero principalmente una profunda tristeza por el hombre que una vez amé, que ahora se encontraba solo, víctima de sus propias acciones. Siempre quisiste jugar un juego, Daniel, dije suavemente. Pero nunca pensaste que perderías. Él balbuceó excusas, promesas vacías, desesperadas. Pero yo ya no escuchaba. Mientras él hablaba, saqué de mi bolso un boleto de avión que había comprado impulsivamente la noche anterior. Un viaje a España, a visitar a mi prima Elena en Madrid. Había planeado mi salida desde el momento en que supe la verdad. No tenía intención de quedarme donde mi dignidad había sido pisoteada. Te deseo suerte, dije antes de colgar. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo, sintiendo como cada atadura con el pasado finalmente se rompía. Volviendo al presente, miré el boleto de avión que ahora descansaba sobre mi escritorio. El viaje estaba programado para dentro de 2 semanas, justo después de mi regreso al trabajo. Era una locura, lo sabía. Dejar mi trabajo, mi vida en Buenos Aires, justo cuando más necesitaba estabilidad. Pero también sabía que necesitaba un cambio, un nuevo comienzo. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Me levanté, preguntándome quién podría ser. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Mariana, mi mejor amiga y colega. «Sorpresa», exclamó, levantando una bolsa de papel que olía deliciosamente a facturas recién horneadas. «Pensé que podrías necesitar un poco de compañía y azúcar». Le sonreí, genuinamente feliz de verla. «Mari, eres un ángel. Pasa, acabo de hacer café». Nos sentamos en la cocina, el aroma del café mezclándose con el de las facturas. Por un momento, nos quedamos en un silencio cómodo, disfrutando de la familiaridad de nuestra amistad. «¿Cómo estás, Lu?», preguntó finalmente Mariana, su voz llena de preocupación. Suspiré, considerando la pregunta. «Honestamente, no lo sé.
Hay momentos en los que me siento fuerte, lista para enfrentar lo que sea. Y otros en los que solo quiero esconderme bajo las sábanas y no salir nunca. Mariana asintió, comprensiva. Es normal, Lucía. Has pasado por mucho. Nadie espera que estés perfectamente bien de un día para otro. Lo sé, dije, tomando un sorbo de café. Es solo que, a veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Si fui demasiado dura, demasiado rápida en mi decisión de divorciarme. Mariana me miró seriamente. Lucía, escúchame. Lo que Daniel hizo, no fue un error de una noche. Fue una traición prolongada, planeada. Te mintió, te engañó, y tuvo la audacia de traer a su amante a tu casa bajo el pretexto de cuidarte. No fuiste demasiado dura. Fuiste valiente. Sus palabras me reconfortaron, reforzando la decisión que había tomado. Gracias, Mari. A veces necesito que me lo recuerden. Para eso estamos las amigas, sonrió. Luego, notando el boleto de avión sobre la mesa, preguntó, ¿y esto? ¿Estás planeando un viaje? Le conté sobre mi plan de ir a Madrid, de tomarme un tiempo para mí misma lejos de todo lo familiar. Mariana escuchó atentamente, asintiendo. Creo que es una excelente idea, dijo finalmente. Un cambio de escenario te vendrá bien. Además, siempre has querido pasar más tiempo en España, ¿no? Asentí, sintiendo una chispa de emoción ante la perspectiva del viaje. Sí, y Elena siempre me está invitando. Creo que es el momento perfecto para aceptar su oferta. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre el viaje, sobre mi regreso al trabajo, sobre todo y nada a la vez. Cuando Mariana se fue, me sentí más ligera, más segura de mis decisiones. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas para el viaje, encontré una foto de Daniel y yo en nuestra luna de miel en Bariloche. Nos veíamos tan felices, tan enamorados. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia. Pero luego recordé todo lo que había pasado, todo el dolor y la traición. Tomé la foto y la guardé en una caja junto con otros recuerdos de mi vida con Daniel. No estaba lista para deshacerme de ellos completamente, pero tampoco quería tenerlos a la vista, recordándome constantemente lo que había perdido. Mientras cerraba la caja, me di cuenta de que estaba cerrando un capítulo de mi vida. El precio de la traición de Daniel había sido alto, nuestro matrimonio, la confianza que una vez compartimos, los sueños que habíamos construido juntos. Pero también me había dado algo invaluable, la oportunidad de redescubrirme a mí misma. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Volví al trabajo, enfrentando las miradas curiosas y las preguntas no formuladas con la cabeza en alto. Sorprendentemente, encontré consuelo en la rutina, en la familiaridad de los casos legales y las discusiones con colegas. Una tarde, mientras salía de la oficina, me encontré con Javier, un compañero de trabajo con quien siempre había tenido una relación amistosa. Lucía, me llamó, alcanzándome en el ascensor. He oído que te vas de viaje. ¿Es cierto? Asentí, sorprendida de que la noticia ya hubiera circulado. Sí, me voy a Madrid por un tiempo. Necesito un cambio de aires. Javier me miró con una mezcla de comprensión y algo más que no pude identificar. Te entiendo. A veces, alejarse es la mejor manera de encontrarse a uno mismo. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Gracias, Javier. Eso, espero. Hubo un momento de silencio antes de que él hablara de nuevo. Sabes, Lucía, si necesitas a alguien con quien hablar cuando vuelvas, o incluso mientras estés allá, bueno, siempre puedes contar conmigo. Su oferta me tomó por sorpresa. Javier y yo siempre habíamos sido amigos, pero nunca particularmente cercanos. Sin embargo, en ese momento, su gesto de apoyo significó más de lo que él podía imaginar. Gracias, Javier, dije sinceramente. Lo aprecio mucho. Cuando llegué a casa esa noche, me sentí extrañamente optimista. Sí, el precio de la traición de Daniel había sido alto. Había perdido mi matrimonio, mi confianza, la vida que creía tener. Pero también estaba ganando algo,
una nueva perspectiva, nuevas oportunidades, la chance de redefinirme. Mientras terminaba de empacar para mi viaje, me di cuenta de que estaba emocionada, verdaderamente emocionada, por primera vez en mucho tiempo. El futuro, que hace unas semanas parecía tan oscuro e incierto, ahora brillaba con posibilidades. Esa noche, antes de irme a dormir, miré por la ventana hacia las luces de Buenos Aires. Esta ciudad, que había sido testigo de mi amor, mi dolor y ahora mi renacimiento, siempre sería parte de mí. Pero era hora de explorar nuevos horizontes. Mañana tomaría ese avión a Madrid. No sabía exactamente qué me esperaba allí, pero estaba lista para descubrirlo. Porque ahora entendía que el verdadero precio de la traición no era solo lo que había perdido, sino también lo que había ganado, la libertad de reinventarme, de crear una nueva vida en mis propios términos. Con ese pensamiento, me fui a dormir, lista para enfrentar lo que viniera. Porque ahora sabía que, sin importar los desafíos que me esperaran, tenía la fuerza para superarlos. El precio de la traición había sido alto, pero el valor de mi libertad y autodescubrimiento era incalculable. El aeropuerto de Ezeiza bullía de actividad cuando llegué, mi maleta rodando detrás de mí como un recordatorio tangible de la nueva aventura que estaba a punto de emprender. A mi alrededor, familias se despedían con abrazos, parejas se besaban prometiendo llamarse, y viajeros solitarios como yo navegaban el caos con determinación en sus ojos. Mientras hacía el check-in, no pude evitar pensar en la última vez que había estado en este aeropuerto. Había sido con Daniel, regresando de nuestras vacaciones en Brasil. En ese entonces, el futuro parecía brillante y lleno de promesas. Ahora, ese futuro se había desvanecido, reemplazado por uno incierto pero lleno de posibilidades. Pasé por seguridad y me dirigí a la puerta de embarque. Tenía tiempo de sobra, así que me senté en una de las incómodas sillas de plástico y saqué mi teléfono. Había un mensaje de Mariana: Lu, espero que tengas un vuelo tranquilo. Recuerda, esto no es un escape, es un nuevo comienzo. Te quiero, amiga. Disfruta Madrid y encuentra esa paz que tanto mereces. Sus palabras me arrancaron una sonrisa. Mariana siempre sabía qué decir, incluso cuando yo misma no sabía qué necesitaba escuchar. Le respondí con un simple «gracias, te quiero» y un emoji de corazón. Mientras esperaba, mi mente divagó hacia los eventos de las últimas semanas. El descubrimiento de la infidelidad de Daniel, la confrontación, las dolorosas conversaciones que siguieron. Cada recuerdo era como una pequeña punzada en mi corazón, pero ya no dolían tanto como antes. Era como si al poner distancia física entre mi vida en Buenos Aires y yo, también estuviera creando una distancia emocional de todo el dolor. Pasajeros del vuelo 1134 con destino a Madrid, por favor comenzar a abordar por la puerta 23, anunció una voz por el altoparlante, sacándome de mis pensamientos. Me levanté, recogiendo mi bolso de mano. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, sentí una mezcla de emociones, nerviosismo, emoción, un toque de tristeza, pero sobre todo, una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Ya en el avión, me acomodé en mi asiento junto a la ventana. Mientras los demás pasajeros se acomodaban y la tripulación realizaba los últimos preparativos, saqué mi Kindle. Había cargado varios libros para el viaje, incluyendo algunos de autoayuda que Mariana me había recomendado insistentemente. Sonreí al recordar su cara cuando le dije que los leería, una mezcla de sorpresa y triunfo. El avión comenzó a moverse, alejándose lentamente de la terminal. Miré por la ventana, viendo cómo el aeropuerto, y con el Buenos Aires, comenzaba a alejarse. Una parte de mí quería llorar, despedirse de la ciudad que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, estaba ansiosa por ver qué me deparaba el futuro. Mientras el avión despegaba, cerré los ojos y dejé que la sensación de libertad me envolviera. No llevaba conmigo rencor ni tristeza, solo la certeza de que había tomado el control de mi propia historia. Daniel había hecho su elección. Yo también. Solo que la mía no me dejaría atrapada en una vida de mentiras. El vuelo transcurrió sin incidentes. Alternaba entre leer, dormir y mirar por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba debajo de nosotros. En algún momento sobre el Atlántico, me encontré pensando en Daniel. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Pensaría en mí?
¿Se arrepentiría de sus acciones? Pero tan pronto como estos pensamientos aparecieron, los dejé ir. Ya no era mi problema. Mi futuro estaba frente a mí, no detrás. Horas más tarde, el capitán anunció nuestro descenso hacia Madrid. El sol se elevaba en el horizonte, iluminando la ciudad con un resplandor dorado. Era un nuevo día, tanto literal como metafóricamente. Sonreí. El pasado estaba atrás, el futuro, lleno de posibilidades. Tras aterrizar y pasar por inmigración, salí a la zona de llegadas del aeropuerto de Barajas. Entre la multitud, vi a Elena agitando los brazos entusiasmadamente. Verla me llenó de una alegría que no había sentido en semanas. «Lucía», gritó, abrazándome fuertemente. «Por fin estás aquí». «¿Cómo fue el vuelo?». Le devolví el abrazo, sintiendo como parte de la tensión que había estado cargando se disipaba. «Largo, pero tranquilo», respondí. «Gracias por venir a buscarme, Elena». «¿Bromeas?». «No iba a dejar que mi prima favorita se las arreglara sola en una ciudad extraña», dijo, guiñándome un ojo. «Además, tengo los próximos días libres. Seremos turistas juntas». Mientras salíamos del aeropuerto y nos dirigíamos al coche de Elena, ella me bombardeó con preguntas sobre el vuelo, sobre cómo me sentía, sobre mis planes para la estadía. Su entusiasmo era contagioso, y pronto me encontré riendo y haciendo planes con ella. El trayecto desde el aeropuerto hasta el apartamento de Elena en el barrio de Malasaña fue una introducción perfecta a Madrid. Edificios históricos se mezclaban con construcciones modernas, las calles bullían de vida incluso a esa hora temprana, y el aroma a café recién hecho y pan fresco llenaba el aire. «Bienvenida a tu hogar por las próximas semanas», dijo Elena mientras abría la puerta de su apartamento. Era un espacio acogedor, lleno de colores vibrantes y recuerdos de los viajes de Elena. Me sentí inmediatamente a gusto. «Es perfecto, Elena». «Gracias por recibirme», dije, dejando mi maleta en la habitación de invitados. «Ni lo menciones». «Estoy feliz de tenerte aquí», respondió ella, preparando café en la cocina. «Ahora, ¿qué te parece si desayunamos y luego damos un paseo por el barrio? Hay tanto que quiero mostrarte». Los días siguientes pasaron en un torbellino de nuevas experiencias. Elena resultó ser una guía turística excepcional, mostrándome no solo los sitios famosos como el Museo del Prado y el Parque del Retiro, sino también rincones escondidos de la ciudad que solo los locales conocían. Cada día traía consigo nuevos descubrimientos, no solo sobre Madrid, sino sobre mí misma. Me encontré riendo más fácilmente, durmiendo mejor, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida que había estado pasando por alto. Las conversaciones nocturnas con Elena, compartiendo una botella de vino en su balcón, se convirtieron en un ritual que esperaba con ansias. Una noche, mientras contemplábamos las luces de la ciudad, Elena me preguntó: «¿Cómo te sientes, Lu?». «Han pasado casi 2 semanas desde que llegaste». Reflexioné sobre su pregunta, tomando un sorbo de vino. «Sabes, me siento bien. Mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo, en realidad». Elena sonrió, apretando mi mano. «Se nota. Tienes un brillo en los ojos que no estaba ahí cuando llegaste». «Es extraño», continué. «Cuando descubrí lo de Daniel, sentí como si mi mundo se hubiera acabado. Como si todo por lo que había trabajado, todo lo que creía tener, se hubiera desmoronado. Pero, ahora, me animó Elena. Ahora me doy cuenta de que eso no era todo lo que soy. Soy más que el matrimonio que tuve, más que la traición que sufrí. Soy Lucía, y estoy redescubriendo quién es esa Lucía». Elena me abrazó, sus ojos brillando con orgullo y cariño. «Esa Lucía es una mujer increíble, valiente y fuerte. Y estoy tan feliz de ver que ella está emergiendo». Los días se convirtieron en semanas, y pronto me encontré acercándome al final de mi estadía en Madrid. Había extendido mi viaje más de lo planeado originalmente, con el apoyo de mi jefe en Buenos Aires, quien entendía mi necesidad de tiempo y espacio. En mi última semana, mientras paseaba por las calles de Lavapiés, mi teléfono sonó. Era un número de Buenos Aires que no reconocí. Con cierta aprensión, contesté. «Hola. ¿Lucía?». «Soy Javier»,
tu colega del bufete. Espero no estar molestando. Su voz me sorprendió, pero no de manera desagradable. Javier, qué sorpresa. No, no molestas en absoluto. ¿Cómo estás? Hablamos durante un rato, él poniéndome al día sobre lo que ocurría en el bufete, yo contándole sobre Madrid. Había una calidez en nuestra conversación que me tomó por sorpresa. Lucía, dijo finalmente, sé que pronto volverás. Me preguntaba si te gustaría tomar un café cuando regreses. Para ponerte al día con todo, claro. Sentí un cosquilleo en el estómago, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Me encantaría, Javier. Gracias por pensar en mí. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. No estaba lista para una relación, lo sabía. Las heridas de la traición de Daniel aún estaban sanando. Pero la idea de una amistad, de posibilidades futuras, ya no me aterrorizaba como antes. El día de mi partida llegó demasiado pronto. Elena me acompañó al aeropuerto, ambas con lágrimas en los ojos. Prométeme que volverás pronto, dijo, abrazándome fuertemente. Lo prometo, respondí, devolviéndole el abrazo. Y tú prométeme que vendrás a visitarme a Buenos Aires. Nos separamos, y pude ver el orgullo en los ojos de Elena. Ve y conquista el mundo, prima. Estoy tan orgullosa de ti. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por dejar atrás esta ciudad que se había convertido en un refugio, nervios por volver a enfrentar mi vida en Buenos Aires. Pero sobre todo, sentí una sensación de paz y determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Ya en el avión, miré por la ventana mientras despegábamos. El sol se elevaba en el horizonte, iluminando Madrid con un resplandor dorado. Era un nuevo amanecer, tanto literal como metafóricamente. Sonreí. El pasado estaba atrás, el futuro, lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba exactamente donde debía estar. Lista para escribir el próximo capítulo de mi vida, con mis propios términos y en mis propias condiciones. Mientras el avión ganaba altura, cerré los ojos y respiré profundamente. Sí, volví a Buenos Aires, pero no era la misma Lucía que se había ido semanas atrás. Esta Lucía era más fuerte, más sabia, más completa. El viaje a Madrid no había sido solo un escape, había sido un renacimiento. Y ahora, con cada kilómetro que el avión recorría, me acercaba no solo a mi hogar, sino a una nueva versión de mí misma. Una versión que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Porque ahora lo sabía con certeza, no importaba lo que el futuro trajera, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y esa certeza, esa confianza recién descubierta, era el regalo más valioso que me llevaba de vuelta a casa. El sol continuaba su ascenso en el cielo, un símbolo perfecto de mi propio renacimiento. Y mientras el avión surcaba los cielos hacia Buenos Aires, hacia mi futuro, sonreí. Porque este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo.